Temas de la Biblia. Hola, buenos días. Pues estamos aquí nuevamente con el favor, con la gracia de nuestro Señor Jesucristo para compartir con ustedes las buenas nuevas, estas buenas noticias que hay para cada uno de ustedes para poder dejar lo que es la maldad, para poder vivir una vida feliz. Y por eso hoy vamos a darle muchas gracias a nuestro Señor. Yo invito a cada uno de ustedes que inclinemos nuestro rostro para hacer una breve oración y pedirle al Señor que confirme todo lo que hoy se haya de decir. Amado Padre, queremos darte muchas gracias primeramente por tu presencia. Gracias, Señor, por el cuidado que tomas de tu iglesia. Gracias, Señor, por cada una de las personas que hoy han sido invitadas y que están en este lugar. Yo te ruego, Señor, para que las atiendas, para que les puedas explicar la importancia que es acercarte a ti. Yo todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. El título del mensaje, nacido del Espíritu. El objetivo que tú puedas entender, que tú puedas diferenciar las diferentes maneras en que una persona puede tener un pensamiento de que es una cosa y resulta de que es otra. Podemos leer un pasaje en la Escritura. Dice en el libro de Juan 3:6. Libro de Juan, capítulo 3, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dos maneras, dos formas en las cuales una persona puede decir que es nacida. Nacida de la carne y nacida del Espíritu. Entonces alguna persona puede pensar, ¿verdad?, que es nacida del Espíritu, y si entiende bien el día de hoy, pues puede corroborar, puede confirmar que realmente sí es nacida del Espíritu, o con las evidencias de la palabra de Dios, puede entrar en conclusión de que la persona no es nacida del Espíritu, sino es nacida de la carne. Dos formas distintas. Así tan sencillo como podemos ejemplificar, si se siembra una semilla de maíz, pues lo que va a nacer, lo que se va a cosechar es precisamente maíz. No se puede cosechar otra cosa porque se sembró, entonces nacido del maíz. Así también cuando se siembra una semilla de frijol, pues lo que se va a recoger, lo que va a nacer, no es una semilla de maíz, ¿verdad?, sino una semilla de frijol. Aquí también, ¿verdad? Según como tú te conduzcas, según como tú vivas, según como tú puedas moverte en esta vida, vas a poder decir yo nací de la carne o yo soy nacido del Espíritu Santo. Por eso la importancia de poder explicar, de poder decir a las personas y poder llevarles estas buenas nuevas, estas buenas noticias, porque personas que pueden estar totalmente engañadas pueden ser transformadas y pueden ser cambiadas. Eso es el objetivo. El Señor nos manda a todos los hombres y en todo lugar que nos arrepintamos. Y por eso, ¿verdad?, Él nos da una ordenanza aquí en el libro precisamente de Marcos 16:15, que lo hemos estado analizando durante mucho tiempo. Un mandato que da el Señor a cada uno de aquellos que hemos sido rescatados de ir y predicar por todo el mundo el Evangelio, o sea, las buenas noticias, para que las personas puedan con entendimiento acercarse a Jesús, las personas que están necesitadas, las personas, porque hay personas, sí, claro, ¿verdad? Hay personas que saben que son nacidas de la carne. Por ejemplo, una persona que vive en inmundicia, una persona que vive en lujuria, una persona que vive
en hechicería, una persona que vive en adulterio, en fornicación, pues sabe muy bien, ¿verdad?, que espiritual no tiene nada. La persona sabe correctamente, dice, eso es correcto. Yo soy nacido de la carne porque vivo en la carne, por ejemplo, en las pasiones. Lo que sus ojos le piden, lo que su cuerpo le pide, la persona es lo que está viviendo y no está engañada. Sabe perfectamente que está mal. Por ejemplo, sabe que el enojarse le trae una ira, un coraje, un rencor, y su cuerpo lo sabe, o sea, su carne sabe que está amargada. La persona sabe, ¿verdad?, que tiene mucho rencor, que tiene mucho odio. Y si le preguntamos, oye, ¿tú eres nacido del Espíritu? Pues la persona claramente va a poder decir, no, necesito ayuda, no sé cómo sacar este rencor, este coraje que tengo dentro. Pero habrá personas que pueden estar engañadas. Por eso el mandato que dice aquí la palabra de Dios, id por todo el mundo, o sea, en todo lugar. No, esto no es exclusivo nada más de ciertas personas, porque muchos tienen la idea que esto es de suerte, pues le tocó buena suerte, pues le tocó el momento adecuado, el lugar adecuado y por eso él vive así. No, esto es una decisión, por eso se tiene que ir por todo el mundo, como dice la Escritura. Predicar el evangelio, esto de predicar es compartir, hay que compartir a la persona. Por eso si tú has recibido el día de hoy una invitación, pues es lo que se está haciendo, ¿verdad? Se está predicando el evangelio. Y el evangelio pues debe ser el correcto, porque qué tal que no sea el evangelio correcto. Es como una cura que hay para alguna enfermedad y a ti te pueden decir, pues tómate esto otro y esta hierbita en la mañana, en ayunas o por la noche. Y resulta de que es solamente para poder sacarte tu dinero. Puede ser a lo mejor pues algo que no es malo en decir, pero no te va a curar. Pues así también si no se predica el verdadero evangelio, ¿qué tal si el evangelio se rebaja? ¿Qué tal si el evangelio se diluye? Así como la leche que en antiguos tiempos, ¿verdad? Se vendía la leche pura de vaca y resulta de que pues para poder sacar un poco más de dinero le echaban agua para que los litros, ¿verdad?, se completaran, la mitad de leche y la mitad de agua. Se diluía, se rebajaba una pintura, por ejemplo, que se rebaja, pues tú puedes dar una mano y resulta de que no pintó bien porque está rebajada. Así también el evangelio, si se diluye, si se rebaja, pues no va a tener el efecto. Tú no vas a poder tener esa vida que Cristo quiere darnos a cada uno de nosotros. Va a ser una vida en frustración y podemos ver a personas, ¿verdad?, que quieren vivir una vida santa y no la pueden vivir. Dices que ya volví a caer y volví a caer. Por eso, qué importante el poder entender lo que el Señor nos dice aquí en Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, que dice, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Qué importante que cada persona pueda entender, pueda comprender lo que es nacido de la carne o nacido del Espíritu. Por eso hoy con la ayuda de Dios, pues tenemos que entender qué es lo que el Señor Jesús le dijo a este grupo de personas, las cuales les está hablando, y para eso tendríamos que regresarnos. Estamos en Juan 3:6. Si Él está diciendo estas cosas, son palabras de Jesús, no son palabras de un grande filósofo, alguien que escribió, que tiene bestseller, libros, ¿verdad? No, pues es una persona muy reconocida. Es nuestro Señor Jesucristo el que habló estas palabras. El mismo Señor Jesús que le dijo a Pedro que antes de que cantara el gallo lo iba a negar 3 veces, y literalmente así sucedió. Pedro negó 3 veces a nuestro Señor Jesucristo, porque lo que dice el Señor se cumple, son palabras verdaderas, son palabras de vida eterna. Él dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra del templo de Jerusalén, y hoy no está ese templo, no quedó ninguna piedra. Entonces podemos entender que cuando Él dice estas palabras, ¿verdad?, que el que es nacido de la carne, carne es, y el que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
hay personas que se pueden creer ser algo. Por ejemplo, una persona, ¿verdad? Se puede creer que es Napoleón y pues tú ves las evidencias. No, esta persona no, está un poco dañada, ¿verdad? De su mente. Él que cree es Napoleón, pero no, ¿verdad? Esta persona no es Napoleón, está grave, enfermo y pues él piensa eso. Así hay personas que se pueden creer que son nacidas del Espíritu y pues las evidencias, ¿verdad? Las características que tiene esa persona, cómo se conduce, cómo habla, cómo trata con las demás personas, pues vemos que no. La persona no es nacida del Espíritu, porque alguien que es nacido del Espíritu, como un hijo, ¿verdad? Se parece a su padre, así también, ¿verdad? La persona que dice que es nacida del Espíritu, pero vive como si fuera nacido de la carne, pues está equivocada. Y ese es uno de los propósitos, el darte cuenta. Por eso vamos a darle el peso suficiente. ¿Quién es el que está diciendo estas palabras? Porque alguien pues puede decir y sacar, no sé, una doctrina, una filosofía, una enseñanza nueva, y pues es una palabra de hombre, como dice también la Escritura. Cuando alguien habla de parte de Dios, pues siempre se cumplen las palabras. Por eso vamos a entender y nos vamos a regresar pues varios versículos para entender por qué el Señor estaba diciendo estas palabras, a quién las estaba diciendo, en qué momento, para poder entender. Por eso, si estamos en el libro de Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Vamos pues, a regresarnos un poquito, como se dice, en el contexto. Y si nos vamos un poquito atrás, vamos a poder entender más ampliamente. Hoy pudiéramos dejar esta enseñanza, esta predicación así en estos momentos, y muchas personas quedarían con dudas. Yo seré nacido del Espíritu, y poder, no sé, con evidencias, el que ha leído la Escritura pues puede darse cuenta. Porque, por ejemplo, una persona nacida del Espíritu, ¿verdad? Pues no puede decirse que está en la carne. Si una persona, por ejemplo, está en la carne, ¿verdad? Y dice mentiras, pues la persona, aunque diga que es nacida del Espíritu, no, es nacida de la carne, porque las evidencias, ¿verdad?, nos dicen que la persona no es nacida del Espíritu. La persona anda en fornicación y dice que es nacida del Espíritu. Pues no, la persona, al contrario, ¿verdad? La persona se es del Espíritu o se es de la carne, se es de Dios o no se es de Dios. Una persona, ¿verdad?, no puede ser de la derecha y al mismo tiempo estar en la izquierda. Una persona no puede decirse que es de arriba y está abajo. Así también no se puede decir que la persona es nacida del Espíritu cuando la persona manifiesta todas las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, iras, disensiones, homicidios, orgías, borracheras y cosas semejantes a estas. Bueno, entonces hoy vamos a regresar un poquito, y si regresamos, pues vámonos al pasaje, al primero. Estamos en 3:6, vamos a empezar desde el libro Juan 3:1. Y nos dice aquí: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Primeramente, el relato desde un principio. Había un hombre, dice aquí. Había un hombre, ¿de quién? De los fariseos. Ya lo estamos identificando, ¿verdad? Las personas que tienen conocimiento pues pueden entender muy bien quién era un fariseo, pero hay personas a lo mejor como tú, que es la primera vez que te invitan y estás un poco pues sorprendido, a lo mejor observando porque te invitaron, y de qué será esto. ¿No será algo malo? Por ejemplo, si tú has escuchado de las sectas suicidas, tenían apariencia, ¿verdad?, de que era algo espiritual, tenía apariencia de que hacían cosas muy buenas, ¿verdad?, de que era una religión, algo muy bonito, y resulta que sus dirigentes lo llevaron a suicidarse, a quitarse la vida. Y tú a lo mejor estás pensando, ¿qué tal que aquí me lleven, verdad? Pues hasta a lo mejor hasta con temor. Por eso, ¿verdad?,
vamos a hablar quién era este hombre, un hombre que era de los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Estamos hablando de aproximadamente hace 2000 años, para redondear, ¿verdad? Un grupo religioso, un grupo que guardaba la palabra de Dios, ¿verdad? Que inclusive se la sabía en muchas ocasiones de memoria, como lo narra la tradición, ¿verdad? Que había niños de 12 años, ¿verdad? Jóvenes ya que se podían aprender de memoria los primeros 5 libros del Pentateuco. Entonces era una denominación, lo vamos a poner así, ¿verdad? Los cuales ellos mismos eran muy rigurosos en lo que hacían. Podía ser alguien, ¿verdad? Pues que conocía la palabra, pero no la guardaba así con exactitud. Es que aquí dice esto y lo tenemos que hacer. Eran muy rigurosos, eran muy reconocidos. Entonces, cuando estamos hablando de personas del fariseísmo, estamos hablando de personas muy estrictas en lo que hacían. No era cualquier tipo de persona. Por ejemplo, alguien, no podemos decir hoy en día sin ofender a las personas que tienen religión, y podemos ver a una persona que pasa frente de un templo, ¿verdad? Y la persona pasa como si nada. Y podemos ver a otras que pasan y hacen ahí una serie de rituales, ¿verdad? Como dicen, se persignan, otros inclusive inclinan su cabeza, ¿verdad? Pues aquí estamos hablando de personas que eran rigurosas. Ya para salir a su casa ya habían ido al templo, habían ido a orar, ¿verdad? O sea, eran muy estrictos en todo lo que hacían. Para poner la diferencia, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que se dice, hablando de la religión católica, ¿verdad? Pero ni a misa va. Pues así puede haber personas, ¿verdad? Que dicen que son y ni siquiera va cuando se muere un familiar o cuando hay alguna boda, un evento, pero normalmente nunca practican, ¿verdad? Los dogmas que ahí ellos implantan, y pues ni siquiera se confiesan, ni siquiera van a los rosarios, no hacen nada, o sea, nada más tienen el nombre. No, aquí estamos hablando de personas de los fariseos, ¿verdad? Que inclusive para guardar el día de reposo contaban los pasos para no fatigarse, porque si daban un paso de más, quebrantaban la ley. Para diezmar, para ofrendar exactamente, ¿verdad? Contaban cuántas semillas, por ejemplo, si recogían el trigo, cuántas semillas de trigo, el 10% de lo que recogían tenían que dar en cuanto a diezmo, ¿verdad? Entonces las personas eran tan rigurosas que eran bien vistas, no se les podía acusar, vamos a decir, ¿verdad? Pues dice groserías, por ejemplo, hay personas que se dicen cristianas, que se dicen espirituales y viven como si estuvieran en la carne, unas palabrotas que dicen, ¿verdad? Oye, pues no que era cristiano, mira, pero lo que anda diciendo, se enojan y se enojan peor, ¿verdad? Que las personas que viven en la carne. Ahora sí, como dicen, no tienen nada de cristianos. No, aquí estamos hablando, y por eso nos dice, ¿verdad? Que había un hombre de los fariseos, pues él era un fariseo. Está hablando que era de los hombres. Entonces, no podemos compararlo con una persona, pues, que no tiene religión, una persona que si tú le dices el capítulo, pues no sabe ni qué son capítulos, ni qué son versículos, no sabe del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, cuántos libros hay en el Nuevo Testamento, cuántos libros hay en el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Por qué ciertas versiones de la Escritura, ¿verdad? Tienen más libros, se añadieron, ¿cuándo se añadieron? Pues tiene el contexto, tiene un conocimiento, ¿verdad? Hay personas que no tienen ningún conocimiento. Entonces aquí estamos hablando que Jesús, ¿verdad? Es la persona con la cual está hablando, porque si hablábamos que él dijo que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es, y aquí nos dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Estamos hablando, ¿verdad?, de una persona selectiva, una persona que está identificada. No, por ejemplo, los mormones, los testigos, los católicos, los adventistas, los metodistas, la luz del mundo, los bautistas, los pentecostales, los apostólicos. No, está hablando en especial de una persona. Este hombre era fariseo y se llamaba, como dice aquí, Nicodemo.
Y luego dice aparte, ¿verdad? Porque estoy poniendo con letras diferentes, los fariseos con un color, Nicodemo, su nombre, y dice un principal entre los judíos. No era cualquier persona, era principal entre los fariseos, pero era principal entre todos los judíos, porque entre los judíos estaban los fariseos, estaban los escribas, estaban los herodianos, un grupo de personas, ¿verdad? Entonces, entre los judíos, de todos, como toda esa nación, era de los principales, un hombre muy especial, como hoy podemos ver, ¿verdad? Personas muy capacitadas, personas con doctorado, personas, ¿verdad? Con estudios muy amplios que te pueden hablar de cualquier tema. Tú les puedes, no sé, tener una conversación con este tipo de personas y te hablan de todo y lo conocen, no nada más que opinen, porque hay muchas personas que les gusta opinar de todo, pero no saben, no son humildes para decir, mira, tengo poco conocimiento en eso, no pudiera opinar. No, hay personas conocedoras, ¿verdad? Que te pueden hablar y ampliamente, pueden debatir inclusive, ¿verdad? Razonamientos y decirte, no, mira, es que esto es así. Pues este era un hombre muy principal, dice un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Qué diferencia de personas que pasan desapercibidas. Oye, ¿te has fijado en aquella? No, no, ¿quién es? No, 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 la mera verdad, no lo identifico. Mira, y tú le puedes preguntar, ¿y quién es ese? Pues no, ¿en qué trabaja? Pues no sé ni en qué trabaja, no sé si trabaja. Pasan desapercibidos. ¿De quién es el papá? ¿Quién es la mamá? No, no, no tienen conocimiento, o sea, pasan desapercibidos. Personas que no dejan huella en esta vida, personas que no tienen una relación social con las personas, nadie los conoce a fondo, nadie sabe, o sea, no tienen esa relación. Hay personas muy amigables, personas muy sensibles, ¿verdad? Y tienen el conocimiento y platican aquí, platican allá. Y aún así esas personas no conocen a esa persona que pasa desapercibida. Se murió y pasa desapercibido. Nadie, por ejemplo, un personaje importante, ¿verdad? Un personaje reconocido en la sociedad muere y pues todo en las noticias, todos se dan cuenta que esa persona murió, pero hay personas que mueren y pasan desapercibidas. Inclusive en el mismo vecindario, ¿verdad? En la colonia, en el fraccionamiento, se mueren las personas y hasta después de tiempo, oye, se murió fulanito, pero ¿cuándo? ¿Cómo? Que no nos dimos cuenta porque pasaron desapercibidas. Hay personas que son reconocidas a lo mejor por su alcoholismo, hay personas que son reconocidas, ¿verdad? Por su fiereza, por su dureza, muy peleoneros, y por eso los conocen por la maldad, ¿verdad? Pues aquí tenemos un hombre muy conocido entre todos los judíos, y de los judíos era de la secta de los fariseos, la más reconocida, por ejemplo, ahorita en nuestro tiempo, y no porque hable del catolicismo, pero pudiéramos pensar, ¿verdad? El máximo dirigente de la Iglesia Católica, o vamos a ponerlo de el máximo dirigente de la Iglesia de los Testigos de Jehová, o la Iglesia de los Mormones, ¿verdad? ¿Y quién es el máximo? O sea, es de los principales. No es a lo mejor alguien que toca la puerta, ¿verdad? Y pues ven que no sale nadie y se va, ¿verdad? O tú lo ves y anda predicando de casa en casa, o andan de dos en dos con su corbata blanca, ¿verdad? Un morenito y un güerito. Ah, pues tú puedes a lo mejor identificarlo, son los mormones. Bueno, aquí estamos hablando de un principal, no una persona desapercibida, una persona que nadie la tomaba en cuenta, no, era uno de los principales. ¿Qué nos dice de este hombre? Si seguimos leyendo, o sea, hablando de Nicodemo, ¿verdad? Este hombre dice, vino a Jesús de noche. O sea, este hombre principal, este hombre, ¿verdad? Que tenía pues un cargo, yo creo, muy, muy grande dentro de los fariseos, ¿verdad? Que tenía autoridad, que podía decir a alguien ve e iba, o alguien ven y venía. Pues este hombre dice que va a visitar, ¿verdad? ¿A quién? A Jesús, pero nos dice a qué horas, de noche.
Entonces, cuando hablamos de un principal, ¿verdad?, que va a visitar, pues se puede pensar inmediatamente en razonamiento, ¿verdad? Y muchos así lo creen, que fue por pena, para que no lo vieran, ¿verdad? Que un hombre tan importante, ¿verdad?, ir a ver a un hombre que estaba causando revuelo, porque así lo veían a Jesús, ¿verdad? Este hombre está causando revuelo, este hombre pues se junta con los publicanos, se junta con las pecadoras, con las prostitutas, pura gente de lo peor, ¿verdad? Es lo que Jesús está. Entonces, como yo, un hombre con mi envergadura, ¿verdad?, dice, voy a visitar a Jesús. ¿Qué va a decir toda la gente? ¿Qué van a decir, por ejemplo, todo el grupo de los fariseos? Oye, ¿por qué vas? ¿Por qué te rebajas, verdad, a ir con ese hombre, el hijo del carpintero, que vive, verdad, con su madre, con sus hermanos? Entonces, ese es el pensamiento que se tiene aquí cuando dice, ¿verdad?, que vino a Jesús de noche y le dijo rabí, que traducido es maestro. Pero pudiéramos entender, a lo mejor él veía, ¿verdad?, si tenía conocimiento del maestro, si tenía conocimiento de Jesús, se veía cómo se conducía, cómo actuaba, qué era lo que hacía. Y bueno, a lo mejor veía la ocupación, pues tenemos el relato, por ejemplo, de una mujer, ¿verdad?, que padecía de flujo de sangre. Esto estamos hablando en su periodo natural de una mujer, ¿verdad?, continuo. Normalmente las mujeres tienen unos días, ¿verdad?, en donde su menstruación, ¿verdad?, pues se lleva a cabo y unos días se quita, y hasta ahí llegó esta mujer, padecía de ese flujo de sangre, y quiso acercarse a Jesús porque ella escuchaba de las grandes maravillas que Jesús estaba haciendo, y esta mujer no podía a causa de la multitud. Pues en ese momento también iba un hombre llamado Jairo, ¿verdad?, que también iba a buscar a Jesús. ¿Para qué? Para que fuera con su hija que estaba muriendo. Y resulta de que pues Jairo le dice a Jesús que lo acompañe a su casa, y él le dice que sí, pero entonces llega esta mujer. Entonces un hombre muy ocupado, un hombre llamado Jesús, que estaba haciendo cosas de revuelo. Entonces puede uno pensar también, no es que Nicodemo tuviera vergüenza, sino que fue a buscar a Jesús para tener más tiempo, porque él quería, como era conocedor de la palabra, era un rabino, era una persona, ¿verdad?, que tenía el conocimiento. Por ejemplo, si estamos hablando de los fariseos, imagínate, Anás y Caifás, los sumos sacerdotes en aquel entonces, o sea, la denominación, la religión de los fariseos era muy importante. Entonces se puede pensar también que Nicodemo tomó el tiempo para platicar a solas con Jesús, platicar más tiempo, él indagando con hambre, conocer cómo es que está pasando esto, por qué tú haces estas cosas, cómo es. Por eso dice aquí, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Fíjate, ¿cuál era la percepción que tenía Nicodemo de Jesús? Él entendía, él veía, porque veía precisamente, ¿verdad?, cumplimiento de las escrituras. Dice, entonces esto conocemos y entendemos que ese hombre llamado Jesús viene de Dios como maestro, porque daba unas enseñanzas pues tremendas. Por ejemplo, en cierta ocasión le preguntaron si era lícito, si era bueno dar tributo al César. O sea, conociendo, ¿verdad?, que Dios pues demandaba, ¿verdad?, que primeramente se tiene que suplir las necesidades del pueblo de Dios, y todavía darle tributo a un rey extranjero. Y le pusieron pues esa idea a Jesús, ¿verdad?, para ponerlo en predicamento, y le dicen, ¿es lícito dar tributo al César? ¿Y qué les contestó Jesús? Al César, lo del César, denle al César lo que le corresponde. Si él quiere dinero, pues denle dinero, pero a Dios denle en su corazón. Él no se va a conformar con dinero. Hay muchas personas que quieren ganar el favor de Dios con dinero. Aquí está el dinero, pues mira, al César dale el dinero, es lo que él quiere, pero Dios no quiere tu dinero, y luego de esa forma, ¿verdad?, que lo quieras sobornar, comprar. Por eso a Dios dale tu corazón. Entonces por eso Nicodemo le decía, sabemos y entendemos que vienes de parte de Dios como maestro, porque lo que tú hablas solamente un maestro lo puede entender, lo puede comprender.
Fíjate cuál era esa, la percepción, cómo veía Nicodemo a Jesús como maestro. Desde aquí estamos entendiendo ya, ¿verdad?, cómo hoy muchas personas tienen a Jesús como un filósofo, como un grande conocedor, como un hombre que transformó, que dividió el tiempo antes de Jesús y después de Jesús, antes de Cristo, después de Cristo. Hoy estamos en el año 2023 precisamente, ¿verdad?, porque se partió el tiempo. Es el tiempo del nacimiento de Cristo, aunque muchos dicen que no es exacto, pero lo tomamos así. Después de Cristo tenemos 2023 años, antes de Cristo otra cronología. Entonces, para que veas, ¿verdad?, cómo muchas personas tienen a Jesús. Jesús el de las películas, el de ojos azules, Jesús el de pelo rubio, ¿verdad? Y tienen una concepción, ¿verdad?, de Cristo de diferente manera. Un hombre rico también, un hombre joven llegó y se acercó con Jesús y le dijo, maestro bueno. Y Jesús, ¿qué le dijo? Mira, bueno nada más hay uno y es Dios. Y tú me estás diciendo bueno, ¿verdad? O sea, como asemejándose que eres como Dios. Y pues no, ¿por qué me llamas bueno? Por eso lo dijo, si no lo crees. O sea, no porque no fuera Jesús Dios, porque Jesús es Dios, así de sencillo, ¿verdad? Jesús es Dios, pero como este joven lo veía no como Dios, sino lo quería asemejar, maestro bueno. Así también Nicodemo pues lo veía como un maestro, no lo está viendo, ¿verdad? Como lo que es nuestro Señor Jesucristo, el Dios vivo y verdadero, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Y luego le da la razón. ¿Por qué? Dice, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Una percepción pues muy pobre de Nicodemo. Él podía ver pues lo que estaba haciendo Jesús. Por ejemplo, el ver cómo llegaba, ¿verdad?, y a un leproso, ¿verdad?, que se le acercó y le dijo, maestro, si tú quieres puedo ser limpio. Y Jesús le dijo, quiero ser limpio. Y la persona quedó su piel así limpia, sin nada de lepra. A los ciegos les decía, ¿qué quieres que haga contigo? Que reciba la vista. Pues conforme a tu fe recibe la vista. Entonces cuando veían esto, dice, pues nadie puede hacer estas cosas si Dios no está con él. Otra vez haciendo separación, Dios uno, Jesús otro. Ya desde ahí Nicodemo, ¿verdad?, no tenía la percepción que se debe tener de Jesús. Si se ve a Jesús, ¿verdad?, como un personaje y a Dios, ¿verdad?, en los cielos, por ejemplo, muchos piensan eso, pues como Dios muriendo en la cruz, pues no puede ser, o sea, hacen separación. Estamos hablando de Jesús y de Dios, y así lo veía Nicodemo, porque si está Dios contigo, puedes hacer estas cosas. No era Dios mismo entre los hombres, como dice Emmanuel, Dios con nosotros. Dios mismo vendrá y os salvará. O sea, no que era un enviado o un ángel, ¿verdad? Un querubín, un serafín. No, Dios mismo. Entonces Nicodemo no podía ver, ¿verdad?, a Jesús, ¿verdad?, como el Dios de los cielos, el Dios omnipotente. Ese Dios, ¿verdad?, que se presentó en el Antiguo Testamento como Jehová de los ejércitos. Hacen separación, un Dios, dos dioses, no puede haber. La palabra de Dios dice que solamente hay un Dios. Oye Israel, Jehová, vuestro Dios, uno es. Entonces ya desde ahí Nicodemo haciendo separación. Sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué habría de difícil para Jesús? Aún la muerte. Resucitó a Lázaro y ya después de 3 días de muerto. Entonces no era algo nada más, ¿verdad?, que Jesús era un buen hombre, que ayudaba a personas, que daba consejos, ¿verdad?, que podía dar conferencias, las personas salían muy contentas. No. Por eso Nicodemo no podía entender y lo veía así, como un hombre, ¿verdad? Un hombre que estaba siendo usado por Dios. Dice, pues entiendo eso porque nadie puede hacer estas señales que tú estás haciendo si Dios no está con él.
Entonces ponían a Jesús y Dios con Jesús. Por eso él podía levantar al paralítico, ¿verdad? ¿Qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Y se levantó ese paralítico. Nicodemo podía ver todas estas cosas, como que esa mujer de flujo de sangre, el Señor sintió que alguien lo tocó y él preguntaba, ¿quién me tocó? Porque sentí que salió el poder de Dios de mí, ¿verdad? Él sintió precisamente que esa persona se había curado, que había sido sanada. Él entendía todo esto. Fue ahí con la hija de Jairo, ¿verdad? Que ya se había muerto, ¿verdad? Y le dio vida. Entonces, cuando Nicodemo ve esto, dice, pues solamente Dios, el único que puede perdonar pecados, porque le dijo así al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y ellos entendieron, es que ¿quién puede perdonar pecados? ¿Un sacerdote puede perdonar pecados? Pues primero que se perdone los de él porque siguen practicando, están en una práctica de pecado. Mira, cuando hay un arrepentimiento, y hablando un poquito del arrepentimiento, hay un cese, hay una división, así como antes de Cristo y después de Cristo. Sí, antes de Cristo yo era un borracho, antes de Cristo yo era un mentiroso, antes de Cristo yo era un blasfemo, era un hechicero, es todo lo que puede hacer, pero después de Cristo hay un arrepentimiento y ya no se vuelve a hacer. Eso es el verdadero arrepentimiento. Entonces aquí, precisamente hablando de Nicodemo, pues él veía, pues cómo Jesús puede perdonar pecados. Solamente Dios. Era más fácil entender que Jesús es Dios, que cómo Dios por medio de un hombre va a perdonar pecados. Hoy a los sacerdotes nadie les cree, ¿verdad?, que perdonan los pecados. ¿Por qué? Porque las personas siguen en la misma práctica. Cada cierto tiempo tienen que estarse confesando, ¿verdad?, para perdonar esos pecados. O sea, siguen cayendo. Es una práctica. Pueden durar un año y, por ejemplo, no decir ninguna mentira, pero al año vuelven a decir, pues tienen que ir a confesarse, a arrepentirse de ese pecado. Y ahora sí, tus pecados han sido perdonados. Y vuelve otra vez con los mismos pecados. No, cuando hay un arrepentimiento se termina con el pecado. Por eso no le podían creer a Jesús, ¿verdad?, que le dijo a ese hombre paralítico, tus pecados te son perdonados. Pues Nicodemo observaba todo esto y por eso decía, nadie puede hacer estas señales si no está Dios con él. ¿Qué podemos hablar, verdad? Si más adelantito vamos a hablar del Espíritu Santo, ¿verdad? Estamos hablando de Dios, estamos hablando de Jesús, y se dice aquí precisamente el título del mensaje, lo que es nacido del Espíritu. Ya no está hablando de Dios, ya no está hablando de Jesús, está hablando del Espíritu. Entonces, Nicodemo pues, no podía entender ahorita que él estaba viendo lo que Jesús hacía y hacía diferencia, ¿verdad?, entre Dios y Jesús. Jesús es uno, Dios es otro. Hoy muchos tienen esta confusión y están como Nicodemo, aunque sean personas muy capacitadas. Por ejemplo, hoy en nuestros días, un teólogo que se sabe la escritura, o sea, pues no sé, yo me quedaría cortísimo, ¿verdad?, ante un teólogo porque tiene amplio conocimiento en historia, en razonamiento, en meditación, ¿verdad? No, es que esto sucedió así, la estructura analítica, ¿verdad?, por ejemplo, de la historia, ¿verdad?, los papiros que se han encontrado. Bueno, un amplio conocimiento, pero si un teólogo hace diferencia entre Dios y Jesús, pues no ha entendido nada, de nada le sirve la teología, ¿verdad? Porque solamente tiene un conocimiento intelectual, no puede diferenciar, ¿verdad?, quién es Jesús. Así como Ana la profetisa, ¿verdad?, que en el templo pudo distinguir, y Simeón también. Todos los demás grupos de fariseos, ¿verdad?, no pudieron ver a Jesús cuando fue presentado en el templo, pero Ana la profetisa, ¿verdad?, y Simeón pudieron ver, ¿verdad?, que ese niño era el Mesías, que ese niño era el enviado. A lo mejor no tenían el conocimiento teológico, ¿verdad?, que tenían los fariseos, pero ellos pudieron distinguir. Así hay muchas personas. Si tú lo buscas con el corazón, ¿verdad?, tú vas a poder diferenciar quién es Jesús delante en todas las religiones. Porque cada religión tiene a su Jesús.
Jesús de esta manera, Jesús de esta otra manera. Y cuando tú entiendas con los ojos espirituales vas a poder entender quién es el verdadero Señor Jesús, es Dios. Pues Nicodemo no lo podía entender. ¿Cuál es la respuesta de Jesús al ver precisamente a un hombre tan conocedor de la palabra, un hombre muy especial? Las palabras de Jesús. Jesús le respondió y le dijo: de cierto te digo. O sea, con una aseveración. Cuando Jesús decía de cierto, era que era totalmente cierto. En otras cosas le digo, como dando énfasis, mira, esto que te digo es verdadero. Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Pensemos un poquito y razonemos. Estamos hablando de un hombre conocedor, de un hombre intelectual, ¿verdad? Que veía lo que hacía Jesús y lo veía como Dios y como hombre, el hijo del carpintero, el hijo de José, el hijo de María, no podía ver la diferencia. Y el Señor le dice estas cosas: el que no naciere de nuevo, ¿qué dice aquí? No puede ver el reino de Dios. Por eso aquí muchas personas, por ejemplo, pues muy destacadas, por ejemplo, personas que saben hablar perfectamente, tienen una locución excelente, se pueden comunicar, ¿verdad? Habemos personas que batallamos un poquito, ¿verdad? ¿Cómo explicarles? ¿Cómo es la manera, verdad? Porque no es nuestro oficio, pero hay personas, inclusive así como los vendedores, son especialistas para vender y te convencen. Así hay personas que convencen. Bueno, pues aquí necesitamos ponerle una musiquita de fondo para que las personas empiecen a enternecer. Y luego de repente la euforia. Bueno, maneras para cómo conducir, ¿verdad? Un grupo de personas. No, pues aquí entendemos, ¿verdad? Que Nicodemo hacía esa diferencia entre Dios y Jesús, ¿verdad? Muy diferentes, no podía distinguir. Entonces, este grupo de personas que te digo pueden ser muy conocedoras, por ejemplo, maestros en universidades, las mejores universidades del mundo, y no te pueden explicar, por ejemplo, pues cómo que Jesús es Dios y cómo que Dios es Jesús. Pues no entiendo, ¿verdad? Y no pueden ellos, aunque sean maestros, ¿verdad? Muy calificados, no pueden explicarte cómo es eso. Y por eso el Señor le dijo a Nicodemo, le cambió todo, ¿verdad? No se fue directo hacia el grano. Mira, te voy a explicar, Nicodemo, ¿no? Como parafraseando, como con una ilustración. El que no naciere de nuevo no puede ver. Hay que enfatizar eso. No puede ver. Hay muchas personas que quieren ser cristianas y no pueden. Son grandes profesionistas. Pero cuando quieren ser cristianos no pueden ver el reino de Dios. Es que no. Y por ejemplo hay personas analfabetas, personas que difícilmente a lo mejor ni saben leer, ¿verdad? Y si leen muy pausadamente, ¿verdad? Escribir no saben, pero pueden ver el reino de Dios, entienden lo que Jesús y dejan el pecado, se arrepienten. ¿Y cómo le hiciste? ¿Por qué hiciste eso? Es que el Señor manda, el arrepentimiento es eso, terminar con el pecado y no volverlo a hacer. Una persona que sigue practicando el pecado, por ejemplo, dice una mentira en un año y al año siguiente vuelve a decir una mentira, no se ha arrepentido. Conocí a una persona que solamente tomaba bebidas alcohólicas cada fin de año, como para darle gracias a Dios. Mira, gracias, voy a pasármela bien con mi familia, me voy a tomar unos alcoholes, y ya no tomaba alcohol durante todo el año, ¿verdad? Entonces podríamos decir, esa persona, pues bueno, nada más toma una vez al año, pues no se ha arrepentido porque sigue haciendo cada año, va a ser lo mismo. Así las personas que mienten, vuelven a robar, vuelven a mentir, vuelven a blasfemar, porque no se han arrepentido. Por eso el arrepentimiento es abandonar. Por eso muchas personas muy intelectuales no pueden entender, ¿verdad? ¿Cómo aquel indígena ya abandonó el pecado? Por ejemplo, era mentiroso, ya no ha dicho ninguna mentira. ¿Cuánto tiempo? No, ya pasaron años y él sigue firme. Y esas personas con todo el conocimiento que tienen,
pues no pueden ver. Por eso dice aquí, el que no naciere de nuevo no puede ver, o sea, aunque se esfuercen. Y empiezan ellos a tratar de imitar a un verdadero cristiano. Pues, ¿qué hace un verdadero cristiano? Pues ama a los demás. Entonces ven a la persona y, por ejemplo, ven a la persona cómo ayuda al pobre, al necesitado, al huérfano, a la viuda, al menesteroso. Entonces ellos también, como no tienen el amor de Cristo en sus vidas, pues dicen, entonces el cristianismo es dar cosas. Y quieren ayudar también, así como la persona que ama, quieren ayudar al pobre, al menesteroso, ¿verdad? Y pues les da unas migajas de lo que tiene, ¿verdad? O sea, no pueden ver el reino de Dios. Por ejemplo, escuchan, ¿verdad? Que un verdadero cristiano tiene esa comunión, esa comunicación con el Dios vivo y verdadero. Y lo escuchan, que dices que anoche me pasé largas horas platicando con mi Señor. 2, 3 horas platicando con, dice, pues no lo pueden ver ellos, dice, porque no lo pueden ver porque no han nacido de nuevo. Por eso el Señor le dijo, mira, Nicodemo, o sea, parafraseando, con todo lo que tú eres, como tú eres, no puedes ver el reino de Dios. Necesitas que nacer de nuevo. Y aquí es donde viene ahora sí precisamente el objetivo de esta enseñanza. ¿De dónde había nacido Nicodemo? ¿De la carne o del espíritu? Porque él no podía ver el reino de Dios. Entonces la respuesta es muy segura, ¿verdad? Que Nicodemo no era nacido del espíritu, era nacido de la carne. Y el Señor le dice, necesitas nacer de nuevo. Le está diciendo a él en especial. Ahorita también tú puedes tener en tu mente a personas a lo mejor que se dicen cristianas, que se llaman, se autodenominan cristianas, pero tú los ves, ¿verdad? Que están haciendo las obras de la carne y ellos pueden decir que son nacidos del espíritu. Y tú en tu interior dices, esta persona es nacida de la carne, no es nacida del espíritu. Pues aquí el Señor dice a cada quien, no a la persona en la cual estás pensando, te dice a ti, ¿de dónde eres nacido? ¿De la carne? ¿Estás practicando las obras de la carne? Cualquier obra que sea adulterio, fornicación, inmundicia, todo tipo de pecado, tú no eres nacido del espíritu. Aunque Nicodemo tenía todos esos elogios, todos esos títulos, ¿verdad? De maestro, de fariseo, principal, un hombre muy importante, pero era nacido de la carne, no era nacido del espíritu. Él se creía muy espiritual, por ejemplo, para diezmar, para ofrendar, pues mejor que todos los demás, para ayudar a los demás, pues él el mejor en todo, pero él no podía ver el reino de los cielos. Y por ejemplo, una prostituta que le encontraron en el mismo acto, ¿verdad?, del adulterio, pudo ver a Jesús, pudo ver el reino de Dios y el Señor le dijo, vete y no peques más. Y esa mujer lo entendió, porque no nos dice la escritura, no nos dice la historia que esa mujer volvió otra vez a la prostitución, abandonó por completo, entendió. Pero Nicodemo, con toda la enseñanza que tenía, ¿verdad? Hemos dicho aquí de leer la escritura de pasta a pasta y se puede leer muchas veces, pero eso no es lo que trae bendición, ¿verdad? Tú la puedes leer, pero no la aplicas, así como Nicodemo tenía mucho conocimiento, pero no podía ver. Mejor los ciegos podían ver, como ese hombre llamado Bartimeo. Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mejor ese ciego pudo ver a Jesús que Nicodemo, ¿verdad? Con todo su conocimiento, y el Señor le aplica, si no naces de nuevo, no puedes ver, ¿qué dice? El reino de los cielos. No se puede ver. Así muchas personas están intentando ser cristianas y se ponen a leer porque ven que el verdadero cristiano, ¿verdad?, se deleita. Es como una mujer, lo voy a parafrasear, ¿verdad?, que su amado, ¿verdad?, sale de viaje y le deja una cartita muy, muy pequeñita, no como este libro, una cartita, y todas las noches esa bella doncella, ¿verdad?, saca su cartita de amor y le empieza a leer, y la lee una vez, la lee 2 veces, al otro día, y ven que esa persona está leyendo ese, pero ¿qué tiene? No, pues mira, hasta parece ridículo lo que dice esta persona, pero para ella, ¿verdad?, que ama a su amado, pues le causa mucho gozo. Así alguien que ve que está leyendo y cómo se apasiona en eso, pues no se le entiende, puras letritas, debe tener monitos, dibujitos,
¿verdad? Entonces alguien quiere entrar, quiere ver el reino de Dios y no lo puede ver, aunque se ponga lentes de mucho aumento. Así estaba Nicodemo, un hombre muy conocedor, y no podía ver el reino de Dios. Vamos a continuar, dice en el siguiente pasaje, Nicodemo le dijo, un hombre que también lo tenían como maestro, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Estamos entendiendo aquí que no era un jovencito. Bueno, podemos entender, por ejemplo, un jovencito que está creciendo, que su sistema hormonal, ¿verdad?, lo está llevando a muchos deseos desenfrenados. ¿Y cómo puedo reprimir esto? ¿Y cómo puedo reprimir esto otro? ¿Cómo se le puede hacer? Porque yo tengo deseos de esto, tengo deseos del otro. Y bueno, aquí era un hombre anciano ya, porque dice, ¿cómo puede un hombre anciano? Si lo dice aquí, dice, ¿cómo puede ser, verdad, nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? O sea, no entendía nada Nicodemo. Podemos entender ahora sí como una persona, por ejemplo, tú que estás escuchando ahorita por primera vez, ya podrás tener el entendimiento. Pues tengo que dejar esa fornicación. A lo mejor andas, ¿verdad?, en relaciones con alguna pareja y dices, pues yo no estoy adulterando porque yo ni soy casado. Puede ser un jovencito, una jovencita, pero estás practicando el pecado de la fornicación. Pues tienes que dejar la fornicación, tienes que dejar el adulterio, tienes que dejar, no sé, una persona a lo mejor ya se dio cuenta, ¿verdad?, que solamente al Dios vivo y verdadero es el que tenemos que adorar. Y por ejemplo, si están inclinándose, honrando a imágenes, dice, pues yo voy a dejar eso de las imágenes y voy a honrar solamente a Dios, ¿verdad? Y así muchos, la mentira, pues yo soy un mentiroso, voy a dejar la mentira. ¿Estás entendiendo? Pero este hombre Nicodemo no entendía. Pues cómo, pues es ilógico cómo una persona siendo ya anciana, ¿verdad?, va a volver a entrar. Los que conocen un poquito, ¿verdad?, cómo se forma, ¿verdad?, precisamente, ¿verdad?, en gestación, el feto, ¿verdad?, cómo el óvulo y el espermatozoide se juntan, ¿verdad?, y empieza a reproducirse. ¿Cómo es? Pues lo entienden y dirían, ¿cómo? Pues ya este hombre siendo viejo va a volver a nacer. Pues no, no se puede. Pero Nicodemo, no sé si estaría, ahora sí como dicen, haciéndose el oxiso. Es que no entiendo nada, mejor ser humilde, Señor. No entiendo nada, dime por qué. Pues no. Ahora sí que, ¿qué me quieres decir con eso? Por ejemplo, muchas personas que andan ahorita en pecado y le, Señor, pues no entiendo nada. Deja tu pecado, abandona tu pecado, deja tu maldad, deja tu odio, tu rencor, tu avaricia, tu codicia, déjalo. No empieces, es que no, la palabra de Dios está muy difícil. Ponen pretextos, así también aquí Nicodemo. Pues ¿cómo es que un hombre siendo viejo puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? El versículo 5 dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar. Aquí ya cambió, primero decía, no puede ver el reino de Dios, y aquí ya le está cambiando, le está diciendo otra vez las mismas palabras, tienes que nacer de nuevo. Y por eso dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, ahora ya está hablando del Espíritu, no nacer de nuevo, se tiene que nacer del Espíritu. Y cuando se habla aquí del agua es muy sencillo, ¿verdad? El agua siempre le hemos tomado, ¿verdad?, para purificar, para limpiar, ¿verdad? Algo está sucio, pues hay que lavar. Por eso dice, tienes que ser limpiado. Está sucio. Una persona que no ha nacido de nuevo está sucia. Imaginemos una persona que tiene, no sé, 18 años, un jovencito, una jovencita de 18 años. No se ha bañado en 18 años. Una maldad, otra maldad, otra maldad. ¿Cómo estará una persona que no se ha bañado en 18 años? Así una persona, ¿cómo estará atestada de pecado? Por eso necesitas nacer, como dice aquí, del agua. Y ahora dice el Señor, no nacer de nuevo, sino nacer del Espíritu. Y dice, si tú no haces esto, no puedes entrar, no nada más ver, porque muchas personas, yo quise ser cristiano. ¿Sabías que hay muchas personas en el infierno que dicen lo mismo?
Es que yo quise ser cristiano, yo quise ser cristiana. Muchos dirán, pues yo hasta lo intenté y a lo mejor fui cristiano por cierto tiempo. Pues se quedaron con eso, con el anhelo, pues de querer ser cristianos, pero aquí no entrar, o sea, no vas a entrar. Entonces entendemos lo que el Señor estaba hablando fuerte a Nicodemo. Si no naces de agua y del Espíritu no podrás entrar. No solo ver, porque él deseaba, por eso fue a buscarlo de noche, o sea, a buscar la ocasión. Yo quiero entrar, quiero ver el reino de los cielos. No lo podía ver ni podía entrar. Y ahora sí entendemos, ¿verdad?, por qué el último pasaje, que fue el primero que leímos, el versículo 6, por eso le dice el Señor, mira, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso, ahora sí, pues vamos no a hablar de Nicodemo, vamos a hablar de cada uno de aquellas personas que no han nacido del Espíritu. ¿Cómo estará una persona? Tienes que nacer de nuevo. No es de que te vas a reformar, porque muchas personas piensan eso. Pues bueno, soy bien mentiroso, voy a dejar las mentiras, así como la cerveza, así como el alcohol, así como el cigarro. Pues bueno, me fumo una cajetilla diaria de cigarros, ¿verdad? Me voy a fumar, no sé, no tengo idea, hace 25 años dejé por completo lo que es el tabaquismo, ¿verdad? No tengo idea cuántos, pero vamos a poner unos 20 cigarros. Bueno, pues me voy a fumar nada más 10, ¿verdad? Le voy a bajar la cuenta. Al mes siguiente, 9 cigarros. Y luego 8, 7. Voy a irme reformando, voy a irme transformando. No, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo nace un niño? ¿Verdad? Por ejemplo, un niño sabe decir malas palabras. Un niño sabe mentir. Un niño sabe robar. Un niño, por ejemplo, está codiciando, sabe de dinero. Un niño sabe de sexualidad. Por ejemplo, el ver, no sé, ¿verdad? Desnuda a su madre sus pechos, ¿estará él excitándose? ¿Verdad que no? Porque acaba de nacer, está limpio, es puro, es inocente. Así la persona, pues por eso Nicodemo se le hacía difícil, ya siendo viejo, pues cómo si ya tengo mucha perversión mental, he visto mucha pornografía, pues cómo voy a poder quitar eso. Por eso tienes que nacer de nuevo, no reformarse. El que tiene una aventura, pues tengo casa chica, casa grande y por ahí una novia en tal parte. Pues voy a dejar al amante y voy a seguir con la novia. Ahora sí, de manita, nada más de manita sudada, ya no vamos a tener relaciones. No, tienes que nacer de nuevo, olvidarte de todo eso. Por eso una persona, ¿cómo podrá nacer de nuevo? Pues así, ¿verdad? Olvidarse antes de Cristo y después de Cristo. Sí, antes yo era esta persona, pero hoy nací de nuevo. Por eso muchas personas, ¿verdad? ¿Hace cuánto tiempo que naciste de nuevo? Hay festejos y es muy bonito, pues la persona va a cumplir 100 años, pero la persona puede decir, tengo 2 años. ¿Cómo 2 años? Sí, apenas hace 2 años que acabo de nacer. Una nueva criatura, una nueva persona. Una persona así como los niños inocentes, así como los niños, ¿verdad? Que perdonan, les hacen algo, ¿verdad? Se ponen a llorar y al rato ahí anda jugando con su amigo, porque el otro niño tampoco no le quería hacer maldad. Chocaron y se cayó y el niño llora y al rato ahí andan jugando, saben perdonar. ¿Cuántas personas están con el rencor, con la angustia ahí adentro? Se tiene que nacer de nuevo. Y solamente el nacimiento no se nace en una religión. Por eso muchas personas piensan, ¿verdad? Y buscan denominaciones, religiones. Se salen de una y luego se cambian a otra. ¿Y qué hacen? Nada más cambian de local, nada más cambian de templos, cambian de auditorios, ¿verdad? Pero el pecado se lo lleva. No, aquí se tiene que nacer. No sé si tú lo puedas entender, Nicodemo, a lo que entendemos, ¿verdad? Lo que dice la historia, como que él sí entendió, ¿verdad? Por el razonamiento que se da cuando después de que Jesús muere junto con José de Arimatea, van y buscan y piden el cuerpo de Jesús, ¿verdad? O sea, se atrevieron ya ahora sí no de noche, no,
se atrevieron a ir y pedir el cuerpo de Jesús. Entonces entendemos que Nicodemo sí logró entender, aunque estaba bien cerrado. No entiendo nada. ¿Cómo puede un hombre siendo viejo entrar de nuevo en el vientre de su madre y nacer? Yo no sé hasta qué grado, y le pido al Señor que me haya dado la oportunidad, la gracia para poderte explicar de una manera, porque yo no soy maestro. Dijo el Señor, maestro solamente le puedes llamar a uno. Entonces, aquí de esta manera también, yo no sé si te expliqué correctamente para que tú puedas entender que tienes que nacer de nuevo. Mira lo que eras tú antes. Es que yo antes esto y yo, olvídate, tienes que empezar una nueva vida. Como diciendo, de hoy en este día, ¿verdad? Voy a empezar a obedecer a Dios. Oye, que antes no, antes yo era hombre muerto. Por eso el que vive en pecado así era, es un hombre que no existe, un hombre que está muerto. Es una nueva vida. Por eso las personas vemos todo diferente. Tienes que nacer de nuevo, porque así, mira, no vas a poder ver el reino de Dios. Hay muchas personas que se pasa el tiempo y pasa un día, 2 días, por ejemplo, un domingo que escuchan esta enseñanza, escuchan otra enseñanza y dice, no puedo entrar al reino de Dios, no lo puedes ver ni siquiera. O sea, no puedes porque tienes que nacer de nuevo y empiezan a buscar reformas, empiezan a buscar cambios en su vida. No, se tiene que nacer de nuevo. Tú sigues en la misma práctica y quieres, ahora sí como dicen, tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Una manchita, por ejemplo, en la corbata y taparla así para que no se vea. Se tiene que nacer de nuevo. Todo esto es basura, por eso Pablo así decía. Su vida pasada era basura, dice todo. No hay nada bueno, como dice también el libro de Isaías, ¿verdad? Desde la coronilla hasta la planta del pie podrida llaga, o sea, todo malo. Se tiene que nacer de nuevo. Nada de que nada más voy a reformar. Bueno, pues antes yo iba a confesarme, ahora todos los días voy a leer mi Biblia y le voy a pedir perdón a Dios. No, se pide una sola vez y el Señor una sola vez perdona los pecados, porque Él lo hizo en la cruz. Cerremos nuestros ojos. Amada Padre, yo te doy muchas gracias, Señor, porque espero, Señor, que todas las personas que estén escuchando esto, si están practicando un solo pecado, no han nacido de agua, no han nacido del Espíritu y no van a poder ver el reino de Dios. Ellos se imaginan como las personas orates, las personas con discapacidad mental, las personas loquitas, piensan, ¿verdad? Que son Napoleón y no lo son. Así la persona puede pensar que es cristiana y si sigue practicando un solo pecado, la persona no ha nacido de agua, no ha nacido del Espíritu Santo. La persona es nacida de la carne. Señor, ayúdame para que tu palabra pueda ser entendida perfectamente. Reconozco, Señor, mis incapacidades. Reconozco, Señor, mira que solamente soy un conducto, Señor, por la cual tu palabra fluya para que pueda llegar a las personas y puedan entender, así como Nicodemo, que necesitan nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios, que necesitan nacer de agua y del Espíritu para poder entrar al reino de Dios. Señor, que tu palabra sea entendida en este día y que muchas personas busquen ese nuevo nacimiento, no que hagan reformas, no que hagan transformaciones, no que hagan cambios, no, que nazcan de nuevo. Yo te lo pido, como dice la Escritura, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Por último, rápidamente, ¿verdad? Vamos a poner el domicilio, temasdelabiblia@hotmail.com, un correo electrónico para las personas que quieran comunicarse por este medio o por mensajes de WhatsApp. No recibimos llamadas, solamente mensajes, 618-159-7405. Y nos pueden buscar en YouTube, Facebook y Twitter como Temas de la Biblia. Si el Señor nos lo permite, si el Señor nos da la salud y no viene antes por su iglesia que es pura, limpia y sin mancha, nos vemos la próxima semana. Que el Señor Jesús te bendiga. Temas de la Biblia.